La Biblia nos enseña de un hombre muy educado, sumamente educado, hermano. Hay que trasladarse a ese contexto donde se está dando esa experiencia, ese encuentro. Un hombre, hermano, con una cultura alta. Un hombre con un vasto conocimiento de la ley de Dios. Un hombre con una moralidad intachable. Dice que ese hombre vino a buscar a Jesús de noche. Y ese hombre, la Biblia, en la pluma de Juan, da el nombre: Nicodemo. Y dice la palabra del Señor que él vino a Jesús de noche, no solo porque tenía temor de que los demás lo vieran a él, que los demás no lo vieran, primero, y segundo, porque la mejor hora para hablar de cosas eternas es cuando hay quietud y los demás no molestan. Otro aspecto que la gente hoy quiere hablar de lo eterno en medio del afán y del bullicio. Eso no funciona. Y Dios no se presta para esos juegos. Este hombre era muy entendido, sumamente piadoso, sumamente reverente y respetuoso. Él mira en Jesús algo que no había visto en todos los maestros y rabinos hebreos antes de Jesús. Él mira algo sorprendente, una dimensión diferente y nueva para él. Y él viene y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿A qué palabras usa de él? De reconocimiento total para Jesús. Esta historia se registra en Juan capítulo 3. Yo voy a tomar del verso 3 al verso 7. Lo interesante de esto, hermano, es que Jesús le responde a él de una manera inesperada y diferente a la que supuestamente Nicodemo esperaba de él. Y la respuesta que Jesús le da: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente no lo puede ver, dice que no puede entrar. Y Jesús aplica un principio que va de lo natural a lo espiritual y cierra en ese verso 7. Lo que es nacido de la carne, verso 6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es muy significativo que este tema lo haya tocado Jesús con un maestro de la ley, una persona versada en las verdades religiosas de los judíos, un hombre de una condición moral intachable, una persona que era miembro del cuerpo de ancianos de la nación judía llamado el Sanedrín, un estudioso profundo de la ley de Dios y de los profetas. Y esto, hermanos, nos debe de hacer reflexionar a todos nosotros hoy, porque no solamente estoy con la audiencia presente aquí, sino que a través de la radio me están escuchando. Hay una experiencia espiritual que no puede ser producida por nuestro conocimiento intelectual de Dios, ni por nuestra alta moralidad, ni por nuestra desesperación emocional, y mucho menos puede ser producida por nuestra herencia religiosa, cualquiera que ésta sea. Por eso año a año el hombre tiene que repetir una serie de rituales y ceremoniales, sobre todo en el occidente. Muertos, vacíos, no producen vida. Cascarones, siguiendo cascarones de yeso. Porque es lo más que el hombre puede hacer. Y yo quiero hablarle a usted de esa verdad. Usted puede estar aquí y no haber experimentado esta experiencia que habla aquí la Escritura.
El término que utiliza Jesús es nacer de arriba. Y en otras partes del Nuevo Testamento se describe como regeneración. Es la aplicación de la figura del nacimiento humano a la esfera espiritual. Hubo un momento en que empezamos a vivir en este mundo. Y de igual forma debe de haber un momento en que el creyente, antes muerto en delitos y pecados, empiece a vivir espiritualmente. La palabra más frecuente en el Nuevo Testamento es engendrar. Y todos los que somos hombres aquí, padres de familia, sabemos que es eso. Es la acción del hombre, no de la mujer, del hombre, de engendrar. Y esa palabra se usa en el Nuevo Testamento, pero para referirse a Dios como fuente de la vida nueva y el único que puede engendrar. Y los beneficiarios de esa obra divina se llaman engendrados, en relación con el ser que ha recibido la vida. Uno engendra y los otros somos engendrados. Y eso es muy importante, amados, que nos quede claro. Es muy frecuente en los escritos del apóstol Juan, tanto en el Evangelio como en las 3 epístolas que él escribe. Y él utiliza 2 términos continuamente. Es nacer o nacido. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, un pasaje que nunca mi corazón ni mente se aburren de oírlo. Y menos cuando lo escucho por otro, en la voz de otro. Corazón se llena de alegría. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, 1, ni de voluntad de carne, 2, ni de voluntad de varón, 3, sino de Dios. Eso lo dice Juan 1, del 12 al 13. Es una experiencia espiritual, hermanos, que debemos de aceptar por fe. Es una transformación espiritual que se logra a través de Jesucristo. Por eso decimos que somos hijos sobrenaturales. Quiero que miremos las 3 negativas que menciona el verso 13. 3 negativas. Permítanme mencionar rápidamente las 3 negativas y la única positiva en el verso 13 de Juan 1:13. No son engendrados de sangre, lo primero que dice. O sea que el hijo y la hija de Dios, el regenerado, el que nace de nuevo, no es engendrado de sangre. ¿Qué significa esto? Que la vida eterna, que la salvación no es hereditaria. No se transmite ni por familia, ni por sangre, ni por razas. No nacemos automáticamente en la familia de Dios. Nacemos como criaturas de Dios en total pecaminosidad, destituidos en tinieblas totales, aunque le hayan puesto un crucifijo a usted, aunque le hayan puesto de segundo nombre del Carmen o de Jesús o del Espíritu Santo. No somos hechos hijos de Dios como parte de la naturaleza humana, aunque nuestros padres hayan sido gente piadosa y temerosa de Dios. En el reino del Padre Celestial solo es posible esta experiencia a través de su Hijo Jesucristo y nada ni nadie más. Ese es el no son engendrados de sangre. El segundo no, ni de voluntad de carne. Es la segunda frase del verso 13. No es por decisión personal ni por esfuerzo propio. ¿Yo eso, hermanos? Así como un niño no nace por voluntad propia, sino porque su padre y su madre se unieron. Y nadie tampoco puede producir el nuevo nacimiento por esfuerzo propio. Antes de subir ahora a la tarima, en medio de la muchedumbre, lindo, un joven se acercó de nuestros servidores y me dice: pastor, le voy a decir algo. Vamos a volver a ser papá otra vez. ¿Quién decidió? ¿Ellos o el niño que apenas tiene, no sé si horas o semanas? Me imagino que semanas, para no quemarlos. ¿Quién decidió? ¿Lo decide usted? ¿Lo decido yo? Esa es la misma figura que usa Jesús para hablar
Es Dios quien decide tener esos hijos. No puede producir el nuevo nacimiento el hombre por su propio esfuerzo. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. Uno podrá tener la intención, usted y yo podemos tener el deseo de un cambio radical en su ser, pero por sí mismo no puede cambiar por mucho que se esfuerce. Ahora entiende por qué lloran alcohólicos. Ahora entiende por qué hay gente desesperada llorando, que quieren hacer de nuevo, porque esto no es del que quiere ni del que corre. Usted puede estar aquí, no entiende nada de la vida cristiana, nada entiende nada, le gusta, sí, pero no entiende nada, que no ha nacido de nuevo, porque esto no es un gusto, ni una preferencia, esto es una experiencia que solo Dios la puede impartir. Puede cantar de Dios, puede hablar de Dios, puede tener una Biblia, puede tener pandereta, puede memorizarse versículos, pero eso no lo lleva a una experiencia de regeneración. Y la tercera no que dice es, ni de voluntad de varón. Verso 13, estoy en el verso 13, ni de voluntad de varón. El nuevo nacimiento no se produce por intervención humana, por algo que otro ser humano haga por nosotros. Ninguna persona, no importa la posición espiritual, eclesiástica, religiosa que tenga, no puede impartir el nuevo nacimiento a otro. Ningún rito ni ceremonia puede producir la regeneración espiritual. Un pastor o ministro podrá colocar sus manos sobre la cabeza de un joven, de un anciano, de una mujer o de un hombre y bendecirlo. Podrá orar por ella, podrá bautizarla, pero no podrá cambiar su vida. No puede, porque esto no es de origen humano. Pero muchos lamentablemente jamás saben lo que es la regeneración. Entonces Juan cierra con el único positivo en el verso 13, dice, sino de Dios. Y esa frasecita, sino de Dios. Solo somos engendrados espiritualmente por voluntad divina. Y no se trata de un proceso físico, sino espiritual. Nacemos por voluntad de Dios. Y esta es una obra sobrenatural. Por eso los hijos de Dios nos comportamos de una forma diferente. Disfrutamos la vida de un modo distinto y triunfamos sobre las tentaciones de una manera real. Somos hijos sobrenaturales de Dios desde el momento en que Cristo entra en nuestro corazón para toda la eternidad. Su hijo puede estar en este momento en terribles condiciones de drogadicción, de depravación, estar en el África, o tal vez ya se fue en el primer viaje a Marte que ya hicieron, o ya se está enrolando en el cohete que va para los 7 nuevos planetas que aparecieron. No importa dónde su hijo vaya, en qué condición esté, jamás dejará de ser su hijo, porque usted lo engendró. El que es engendrado por Dios jamás deja de ser hijo de él, porque es él el que lo engendró, hermano. Por lo tanto, llegamos a un aspecto muy importante, la necesidad de ese nuevo nacimiento. Las Escrituras no enseñan que el hombre caído guarde algún pequeño residuo de vida espiritual, que pudiera desarrollarse en una vida completa por sus propios esfuerzos o por los otros seres humanos. Eso es una verdad que hay que ir a digiriendo, hermano. A usted y a mí. Crecimos en una religión que se nos enseñó que hay algo bueno dentro de nosotros a pesar de ser pecadores. No hay nada bueno en usted y en mí. La Biblia le llama a eso depravación. La Biblia le llama a eso tinieblas, oscuridad. La Biblia le llama a eso destituidos, alejados. Son palabritas que usted encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para describir nuestra condición impotente. Porque si usted tuviera una chispa de algo bueno espiritual dentro de usted, Cristo no lo ocupa a usted. No lo necesita. Porque esa chispa es como el Big Bang. Explota y genera la vida de Dios. No hay nada en nosotros. Pablo describe eso de una manera maravillosa y sorprendente
Y vea la forma en que él declara al hombre, a la mujer caída en su estado de muerte espiritual. Mírelo como lo declara en Efesios 2, versículo 1 al 3. Dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hermano, mire esto, por naturaleza, no importa cuán bello sea, yo he presentado aquí bellos bebés, ojitos azules, rosaditos, lindos, preciosos, pero es un hijo de ira. Dice la Biblia que somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso este mensaje tiene que ser sacado de los púlpitos. Este mensaje no es atractivo. Este mensaje no te inspira al triunfo en la vida, aunque es el secreto para el verdadero triunfo. Este mensaje no te excita a los logros terrenales, aunque es el secreto para los logros eternos, hermano amado. Éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, muertos, siguiendo la corriente de este mundo, según los deseos de Satanás. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo era, nuestra muerte espiritual se debía a que éramos hijos del diablo. Y esto nos enseña. No, no crea eso. Usted es bueno. Usted es alguien hermoso para Dios. Usted es alguien atractivo para Dios. No, hermano. No, somos una masa deforme ante los ojos de Dios en nuestra condición humana natural. Y si no es por la obra perfecta de Cristo, y si no es por esa obra de la cruz del Calvario, usted y yo no tuviéramos esperanza de nada. Sé que es difícil este mensaje hoy. Son las verdades que no se predican. Por eso no hay madera espiritual en el creyente hoy. Por eso hay muchos, hermanos, cualquier viento lo mueve, lo devasta, lo despeña, porque no tienen cimientos sólidos de una espiritualidad eterna producida por Dios y no de un bagaje o una cachaza religiosa producida por nosotros. Por más bella y atractiva que se escuche y que se vea en la televisión, no somos mensajeros de hombres, somos mensajeros de la corte divina. Y el rey le dijo a su vasallo, ¿qué debe de decir a su heraldo, a su embajador? Y este servidor, solo soy heraldo y embajador. Pues no me interesa lo demás. Me interesa que un día usted resplandezca como el sol en el reino del Padre. No va a resplandecer por su dinero, ni por sus posesiones, ni por su elocuencia, ni por sus sufrimientos y sus lágrimas. Olvídese de eso. Nada de eso, hermano, es meritorio para alcanzar la vida eterna. Lo que le da vida eterna a usted es lo que hoy estoy enseñándole a la luz de la Escritura. Una experiencia producida por Dios llamada nuevo nacimiento, llamada nacer de nuevo, llamada nacer de arriba y llamada regeneración. Si usted no es regenerado, usted se sigue degenerando. Se cubre, se medio maquilla, pero el cerdo siempre vuelve al charco. Aquí hay gente que no ha podido dejar el adulterio. Que hay gente que es mentirosa, insensible. ¿Por qué, pastor? No has nacido de nuevo. O te estancaste en tu desarrollo espiritual. Pero el que nace de nuevo produce el fruto del Padre que lo ha engendrado. Y eso tenemos que tenerlo claro todos nosotros. Aunque la personalidad humana individual se conserva, la posibilidad de una nueva vida solo puede recibirse de Dios por los medios que Él mismo determina. Y permítame leerle en Tito 3, 4 al 5, cómo es que Dios lo hace. Tito 3, 4 al 5. Dice el apóstol Pablo de esa forma magistral. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí lo resume Pablo como es. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. Cuando se manifestó, pastor, no ese día que usted fue salvo, cuando el Hijo de Dios fue rendido y abrazado a un madero, ahí se manifestó la bondad de Dios, hermano. Algunos creen que la bondad de Dios se manifestó cuando a usted le gustaba ir a limpiar los santos de la iglesia. Algunos creen que la bondad de Dios se manifestó cuando le ponían el cordoncito de San Francisco de Asís. Algunos creen que la bondad de Dios se manifestó cuando descubrió el escapulario y se lo encajaron a usted. No, señor. La bondad de Dios se manifestó cuando nosotros éramos más malos y enemigos de Dios y Cristo murió. Y dice, hermano, que ese amor para con los hombres es el que nos salva, y no por obras de justicia que nosotros hagamos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, porque el daño suyo no está por fuera, el daño suyo está por dentro. Por eso usted ve gente, hermano, de un traje excepcional, de $10,000, zapatos de $5,000, corbatas de $3,000, perfumes europeos de la más alta calidad, con un peinado hermoso y precioso, con una tez preciosa, pero son la gente más corrompida, denigrada y sucia que existe. Porque el hombre puede usar cosmético para revestir su maldad, pero jamás puede cambiar su propia naturaleza caída y pecaminosa. Hay doctores con un tremendo conocimiento de la ciencia médica y tienen una habilidad para usar la herramienta esterilizada, para introducirlo por el conducto vaginal hasta llegar a la matriz y destruir, destrozar por partes a una vida que está creciendo. Para eso Él se formó, para eso es elocuente, para destruir la vida que solo Dios puede dar y que solo Dios puede quitar. No, tengan cuidado, padres y señores que están aquí, no vengan a exhibir sus títulos. Y cuidado, usted le está exhibiendo sus títulos a sus hijos en su casa, porque usted lo va a hacer depravado a él. Usted tiene que exhibirle rodillas que se doblan ante la presencia de Dios para que su hijo sea guardado por el temor de Dios. Y que demostrarle a su hijo, le saca la billetera para decirle, mire lo que este hombre le da a usted para que estudie. Bote su billetera y enséñele, mire papá, sáquele la Biblia y diga, esto es lo que me ha dado Dios para enseñarte a ti a ser amoroso y temeroso. Eso es sumamente importante, hermanos. Sumamente importante. Toda Latinoamérica, todos estos días está salpicada. Y es una palabra que corre desde México hasta Argentina. Una palabra. Es una palabra en los niveles políticos, en los niveles gubernamentales, en los niveles religiosos, en los niveles sociales. Es una palabra que empieza con C y termina con N. Corrupción. Es la gran palabra de estos días para la sociedad latinoamericana y la sociedad europea y la sociedad asiática. Somos corruptos. ¿Por qué? Porque nos hemos corrompido por el pecado. Porque no hay excepción para con Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos. Lo único que nos vuelve a ser gente honorable, a ser gente recta y correcta, es la regeneración. Es lo único. Lo demás, brucha, moralidad, nada más. Pero eso falla. Hoy, mañana, falla, porque el hombre no está diseñado para la presión si no tiene a Dios por dentro. El único que soporta una presión de la vida es aquel que se somete a Dios y cree a Dios y puede, igual que Job, quedarse sin nada, lleno de sarna, y aún así levantarse un día, erguirse y decir, yo sé que mi Redentor vive. Y no vender su integridad, porque conoce al Dios verdadero. Eso es muy importante, hermanos. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer otra vez, o de nuevo, o de arriba. La carne solo puede producir y engendrar carne, pero el Espíritu sí puede producir lo espiritual. ¿Quién es la fuente de esa vida?
El apóstol Pedro declara: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire qué lindo que lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3. Él es la fuente. Dice que el Padre nos hizo renacer según su grande misericordia para una esperanza viva. El que cree en Jesús no tiene esperanzas muertas. Puede llegar un incendio y le quemó la casa, pero él de esas cenizas se levanta otra vez. Puede el día de mañana llegar del trabajo algún caballero y no encuentra a la doña ni la ropa de la doña y una carta que dice: me cansé, me voy de esta casa. Pero él, cuando es regenerado y nacido, se levanta y se mantiene, aunque tenga lágrimas y un corazón destrozado. ¿Están oyendo, hermanos? Pero el que no tiene esto, levanta su puño contra Dios, es el primero al que le reclama. Dice: no más, Dios, me has fallado, porque mi esposa se fue, porque mi casa se quemó, porque me echaron del trabajo. Esa gente fue religiosa, pero no ha nacido de nuevo. Por medio de la resurrección, Jesús quitó el gran obstáculo que impedía la manifestación de la vida, y ese obstáculo era la muerte. Y a través de su resurrección lo removió. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo 1:10, Jesucristo quitó la muerte y sacó a la vida a la luz, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, lo único que le va a dar vida a la gente, al matrimonio, a la familia, al gobernante, al humilde indigente, al humilde trabajador, al que sufre en la hora, lo único es el Evangelio. No calle. Si usted ha nacido de nuevo y conoce el Evangelio, no puedes callar las buenas nuevas. Te pedirá cuenta a Dios. No puedes callar lo que a ti te dio la vida. Lo único que le da vida no es un nuevo trabajo a Él. No es una nueva posibilidad económica. Entendámoslo. Dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida de resurrección y sus eternos beneficios disponibles para todo creyente. ¿Cuál es el medio que Dios usa? No solo Él lo hace, pero ¿cuál es el medio que Dios usa? Aunque solo Dios puede dar la vida, ya que Él es la fuente y el origen, ha dejado medios para que esta regeneración o nuevo nacimiento se efectúe en todo aquel que cree. Santiago y Pedro nos dicen lo siguiente: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Y luego en Pedro 1:23, primera de Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, el medio que Dios usa, el primer medio que Dios usa es la semilla de la palabra de Dios. Es el mensaje divino que llega a los oídos y al corazón del pecador por el testimonio de la predicación del Evangelio, el único medio que puede transmitirles la vida a todo aquel que lo oye y lo cree. Esa es la gran incógnita. Por eso es que el hombre no le gusta. Hay que exponerse al Evangelio para que al oírlo tengamos la oportunidad de aceptarlo. Y cuando el hombre oye y se arrepiente y cree ese mensaje, el Espíritu de Dios toma ese mensaje, esa palabra viva, y nos da una nueva naturaleza. Y nos pasa de muerte a vida. En un instante, así como los niños nacen, hermano, son minutos lo que dura el alumbramiento. Ustedes saben que solo en casos especiales, pero la mujer fue diseñada para que sean instantes que sufre los dolores de parto y todo el proceso, hermano amado, de alumbramiento se dé. Y ya sea a través de una partera o ya sea a través de una clínica o de un hospital, ella está ahí y son instantes donde sufre los dolores de parto y sale esa nueva vida. Así es cuando Dios te engendra, es en un instante. Usted oyó el mensaje, fuiste tocado, tuviste un cambio de actitud, tuviste un cambio de mente acerca de Dios. Eso es lo que se llama el arrepentimiento. Es lo único que podemos hacer nosotros. Lo único que el hombre hace para nacer de nuevo es oír el mensaje, arrepentirse y creer. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de actitud. Es lo único.
No hay que hacer nada más, nada más. Algunos lloran, otros tienen un estado físico diferente, algunos de forma serena, nada más, tranquilos, porque es una operación divina en el espíritu humano que está muerto en pecados y delitos. Y ahí viene la luz. Y surge lo que surge en todo niño cuando nace. Y ustedes saben lo que los científicos han demostrado ahora. Lo primero que se hace cuando un niño nace, no lo hacían antes, así en sus sangres, se lo colocan en el pecho a la mamá. Y lo que primero busca él es el pecho de la madre. Y es igual cuando nace. Cuando una persona nace de nuevo, hay un anhelo por Dios, un deseo por Dios, un anhelo de la palabra. No entiendo nada. Pregúntele a un niño de 1 hora si sabe lo que le pasó. Pregúntele a un niño de 1 hora si sabe lo que le ocurrió. No sabe ni papa. Todavía tiene 3 años y no sabe nada. Ni 5 años no sabe nada. Es hasta después de unos años que va entendiendo cómo fue que él nació. Igual usted y yo nacemos de Dios. Y hay un anhelo por Dios, un deseo por Dios. Si yo fuera usted, tuviera mucho cuidado ese desgano espiritual que tengo. Y ese dejamiento que hay hoy por Dios. Porque siempre habrá. El Hijo siempre anhela a aquel que lo engendró. ¿Por qué hay hijos heridos hoy? ¿Por qué hay hijos resentidos? ¿Por qué hay tanta conflicto hoy? Porque su progenitor, el que le engendró, no lo trató adecuadamente a él. Eso no es natural. Y Dios nos trata siempre bien. Somos nosotros que nos descuidamos. ¿Cuántos hoy? Es lo mismo. El pastor dice, predicando doctrina. Está aburridillo ya los mensajes del pastor. Dime un rato andar en bicicleta. Todo eso son síntomas ya. Pasan aquí, pasan allá, pasan en todo el mundo porque es un oleaje mundial que está viniendo para que solo quede un remanente. Porque solo el remanente perseverará hasta el final. Los demás son adeptos, los demás son simpatizantes, los demás, como dijo Jesús, son los que se esfuerzan por entrar, pero nunca entrarán. Los demás caen cuando otros se levantan. Los demás corren cuando otros se quedan. Los demás salen cuando unos dicen que están de primero. Hermanos, el primer medio es la semilla de la palabra de Dios. Es el mensaje divino que llega a los oídos y al corazón del pecador por el testimonio del Evangelio. El Espíritu Santo vivifica y hace germinar esa semilla de la palabra, produciendo ambos, la palabra y el Espíritu, la obra regeneradora en el ser humano. Jesús le dijo a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. El apóstol Pablo dice, el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, la palabra y el Espíritu. La parte que le toca al hombre, por tanto, es arrepentirse y tener fe. El arrepentimiento es el cambio de actitud, el cambio de mente de parte del hombre. Y vuelve las espaldas al pecado y dirige su rostro a Dios. Entonces, se entrega con fe al Salvador, que le presenta el mensaje de su evangelio. Y el Espíritu de Dios vivifica esa palabra y crea la personalidad del hombre, una nueva vida. En esa personalidad crea una nueva vida a la que se le llama engendrada de Dios, hermano. Puede ser en una cantina, puede ser en un sillón, puede ser en una casa, puede ser en un templo, puede ser en el parque, puede ser en el bus, puede ser en un servicio sanitario. Donde sea, se dan los partos divinos para vida eterna. Porque Dios opera donde Él se le antoja. ¿Y dónde se le antoja? Donde el hombre vuelve su corazón a Él y le dice, yo no puedo, pero tú sí puedes, hazlo en mí. Y aquí está la gran incógnita que la mente no la entiende, la razón humana no la entiende, pero el corazón sí lo entiende y le pasa a las del niño. Estaba con su papalote volándolo, hermano, y se ocultó entre las nubes el papalote, y un hombre le dijo a él, ¿qué está haciendo? Y dice, estoy volando mi papalote. Y él dice, pero yo no lo veo. Y el niño le dice, usted no lo ve, pero yo lo siento. Ese es el nuevo nacimiento. No es algo de los sentidos, no es algo de la razón, es algo lo que solo se conoce el que lo vive y lo experimenta. No podemos definirlo plenamente. ¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento? ¿Qué produce el nuevo nacimiento? En primer lugar, produce una nueva relación con Dios
que fue la que hoy 8 hablamos, la adopción de hijos de Dios. Porque hoy 8 les hablé de ser adoptados y cómo es que Dios nos adopta, y hablamos cómo es que somos y llegamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo y somos adoptados en la familia eterna de Dios. Ahora les enseño cómo es que se produce esa nueva adopción de regeneración. Es una nueva relación con Dios. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, y esto el hombre no lo soporta, sobre todo en Occidente, donde se ha crecido en una religiosidad de una cristiandad falsa. Porque la gente confunde ser humano con ser cristiano. No, señor. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son engendrados. Las criaturas nacen por todo el mundo, todos los días. Se le ha conferido al creyente una nueva dignidad, la de ser hijo de Dios y pertenecer a la familia del Altísimo. Solamente los engendrados tienen derecho a mirar a Dios y llamarle Padre nuestro que estás en el cielo, nadie más. Muchos pueden balbucear esa oración repetitiva, pero balbucearla no es igual a experimentar que yo tengo un Padre en los cielos. Él es mi Padre y yo sé quién soy para Él. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire cómo practica justicia, no practica el pecado y practica el amor. Una persona que ama, su odio empieza a ser desplazado, sus rencores, sus resentimientos empiezan a ser desplazados y el amor de Cristo empieza a crecer. ¿Por qué? Porque he nacido de Dios, porque empiezo a conocer a Dios. Esa es la gran característica de Cristo, es la gran característica de los seguidores de Jesús. Amor, amor a mi enemigo, amor a mi cónyuge, amor a mi familia, amor a mi nación, amor a mi primo, a mi prójimo. Es un amor superior, no es un amor filial, ni es un amor sexual, ni es un amor sentimental. Es el amor ágape, el amor de Dios, que yo no lo tenía, nadie tenía eso. Dios nos los da. Usted ahora ama con un concepto nuevo y diferente, y ven y se explica por qué con tanta facilidad puede perdonar, por qué con tanta facilidad disimula las humillaciones que recibe, o todavía sigue peleando por su dignidad y defendiéndose. Sería bueno que haga un pequeño chequeo de esas babosadas psicológicas que se enseñan hoy. El amor de Cristo, hermano. Y ese es el que nos llevó a la cruz del Calvario. Y fue lo que Él dio su vida por amor a nosotros. Y claro, conocemos Juan 3:16, pero primera de Juan 3:16 no lo conocemos, hay veces. ¿Por qué? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero primera de Juan 3:16 dice que en esto conocemos que amamos cuando damos la vida por nuestros hermanos. Esa es primera de Juan 3:16. De lo que Cristo hizo. Y no es un asunto emocional y mero afectivo. Es que usted se interpone donde hay injusticia. Es que usted ve a su esposa ocupada, herida, y usted va ahí y no sencillamente le dice: seguí vos con tu necesidad, y da un puertazo y se va. Ella no ocupa un puertazo, ella ocupa un hombre que revele el carácter de Cristo en ese momento y la pueda amar. Usted ocupa lo que le dé vida a su corazón y a su espíritu. Usted ocupa lo que le impulse a una vida por la eternidad. Usted ocupa que lo que lo inyecte, hermano, para la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 18. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No dice que se coloca con el mundo. No dice que se alinea con el mundo. Cuando hablamos del mundo, entienda que es el sistema de vida de este mundo presente. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Hermano, victoria no es casa nueva, ni victoria es cuentas en el banco. Victoria es una fe innegociable, inconmovible hacia Dios, haga o no haya milagro. Eso es, hermano. Eso es la fe. La fe genuina. Cómo lamento y qué dolor. ¿Cómo va a enseñar a usted que la fe
es la que logra milagros solamente. La fe en Dios tiene que trascender si hay o no hay milagro, si me sale o no el trabajo, si me fue bien o no en el negocio. Mi fe es innegociable, porque esta es la fe que vence al mundo. Y esta es la demostración de que hemos nacido de Dios, vencedores, y no funcionamos como el mundo. El mundo se desarma cuando la cosa no le sale. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios no está porque las cosas salgan, está porque el Señor y autor de todas las cosas sostiene mi vida. Y eso es muy importante, hermanos. Verso 18 de 1 de Juan 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Vuelve a repetirlo Juan, 2 veces lo dice. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hermanos amados, no hacemos nada con gente próspera en el infierno. Mis amados, no hacemos nada con gente saludable condenada eternamente. Amados, no hacemos nada con grandes logros y éxitos para apantallar a nuestros vecinos en la vida presente rumbo a una eternidad de condenación y separación eterna de Dios. No hace nada usted con eso. Creo que en el infierno no habrá chance, hermano amado, para los perfumes finos ni los grandes trajes. Si los quiere usar, úselos con Cristo hoy. Pero si cree que ese es el secreto de Cristo, entonces guárdelos, porque le queda y le espera una larga estadía para que estrene todas sus cosas finas en ese lugar, eternamente separado de Dios. Porque usted es eterno. A este hombre culto, ¿no le parece a usted curioso? ¿No le parece curioso, hermano, que no fue a la prostituta, a María Magdalena, la que echó fuera 7 demonios? ¿No le parece curioso que no fue al publicano Mateo, cobrador de impuestos? ¿No le parece a usted curioso que no fue a Natanael, que estaba sentado debajo de la higuera? ¿No le parece a usted curioso que no fue al ciego Bartimeo, que se salió en la multitud? ¿No le parece a usted curioso que no fue a Jairo, ni a la mujer del flujo de sangre, con quien Cristo habló de este tema? ¿No le parece a usted curioso eso? Que el tema lo habló con uno de los más educados, cultos, preparados y respetables personajes de su época. ¿No le parece a usted curioso que Cristo habló de un tema tan trascendental con alguien que se esperaba que supiera ese asunto? Porque le dice, ¿cómo podría entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? No sabía. Porque el hombre en su estado natural, no importa cuánta religiosidad alcance, no sabe nada de los asuntos espirituales, a menos que Dios se los revele. Ustedes hoy y su servidor estamos altamente privilegiados de oír el mensaje así, crudo y claro, sin lustre y directo, pero es el mensaje nítido que nos va a llevar a una eternidad de disfrute de todas las cosas, porque todas las cosas fueron preparadas para los que le aman a Él. ¿Qué no disfrutas estos días? No hay nada que Dios no haya creado y que no esté listo para renovarlo, que no sea de los que le aman a Él. Pero tenga cuidado a quién está oyendo y qué tipo de evangelio está oyendo en estos días. Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos.